Ya estando en el mes patrio, este mega iceberg llega a su fin. Esta serie finalmente estará completa, aunque debido a la pérdida de varios niveles de nuestro iceberg original, agregué entre las partes que tuve que borrar por ser repetitivas o sin interés, niveles que se perdieron en ese primer iceberg que hicimos, e intenté poner información de unos temas dentro de otros relacionados para ahorrar espacio y tiempo. Además, usaremos las teorías de 10 suscriptores del canal que nos dejaron en nuestra sección de comunidad. Estas estarán en el penúltimo nivel del iceberg. Y, como un pequeño dato curioso, este es nuestro video número 200, así que en serio estoy bastante emocionado. Quisiera agradecer a nuestros donadores de estos días, y un gran saludo especial para nuestro mayor donador, que fue Sergio, que nos donó 15 soles para un rico pollito a la brasa. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Que por cierto, sí que me ayudó a comprar mi pollito a la brasa el domingo, así que muchas gracias, hermano. Ahora sí, sin más que decir, terminemos este iceberg. Ponte la intro que tengo prisa. El monumento al Caballero de los Mares de la Plaza Grau tiene una historia curiosa. Esculpida por Victorio Macho, escultor español, entre 1945 y el 46, la obra tuvo dos versiones. La primera se dice que Macho la había culminado en el 45 y era de Grau en una pose orgullosa con las manos en el timonel. Los demás detalles de la obra, como la proa del Huáscar, el Tritón y la Sirena, ya los había culminado también. Sin embargo, el presidente José Luis Bustamante y Rivero se dice que no le gustaba cómo había puesto a Grau y que le parecía un simple timonel y no un heroico marinero. Macho era un artista y, como muchos de ellos, era muy apasionado y bastante arrebatado. Le recordó que aún le sobraba plazo para finalizar la obra y luego de la reunión se encerró en su estudio. La siguiente vez que se lo presentó, ya al año siguiente, Bustamante y Rivero quedó encantado con el nuevo Grau y lo instalarían, incluso dando un discurso a la hora de la instalación. Pero sin saberlo, Macho se quedó con el gusto de haberse burlado de él. La estatua no solo tenía una capa francesa y una espada que no le correspondía a Grau, sino que además la pose heroica que tanto reclamaban la hizo con una cara de enojo que representaba muy bien cómo se tomó el desprecio el artista. Esta historia es meramente popular. Si bien Macho fue el escultor, esto, es un cuento pasado de boca a boca y tiene diversas versiones, aunque incluso está estipulado en libros como Yo amo Lima de Pompilio Inglesi de Achico. Carlos Álvarez Arrieta era conocido como el tío Charlie. Fabricaba y vendía sustancias en Miraflores. Fue conocido en Barrios Bajos por muchísimo tiempo, pero recién sería capturado en 2012 cuando irrumpieron en su templo. Al revisar el lugar encontraron sus laboratorios y varios videos donde grababa sus fiestas. Cuando fue atrapado se le encontró con la exmodelo venezolana Caroline Visser y por cuestión de los videos se le vinculó con varias damas de compañía, aunque en su mayoría eran modelos, que compraban sus productos pagando en especias. Álvarez terminaría para siempre cuando estaba en prisión debido a la TBC en 2019 a los 62 años. Punto que perdimos en el viejo iceberg. El número 442-1210 era para marcar al chismefono de Magali. Es un número muy recordado por la burraquita en 3D que la cantaba con reggaetón. El número era para pasar chisme a Magali, por ejemplo que alguna estrella o famoso estaba cenando o entrando a un hotel con alguien que no era su cónyuge, o algún roche o algo parecido. La idea consistía en que dieras todos tus datos y un urraco de Magali iría a grabar y registrar el resto. Pases el material que hayas conseguido tú y en el siguiente programa de Magali lo usarían en su programa. Es un número muy recordado, un clásico, aunque imagina cómo debía sentirse la farándula al salir a la calle, sabiendo que casi todos sabían el número para contactar directamente con Magali.
Este nivel ciertamente está bastante abajo como para lo que es, pero por otra parte también se decía mucho de que el 442 o C10 se empleaba para hacer llamadas de broma y algunas emboscadas a los urracos. Si estás comiendo mientras disfrutas este iceberg, te recomiendo dejes la pantalla unos segundos. Para el año 2015, el restaurante de la cadena Domino's Pizza en San Miguel había enviado a un cliente, Carlos Navea, una pizza a domicilio que ordenó para disfrutar con su familia el fin de semana. Habían consumido ya casi toda la caja cuando se dio con la sorpresa de encontrar una cucaracha entre las capas del queso y la salsa. Sin querer, Domino's no solo había cometido un enorme error con la salubridad, sino que además se metieron con un periodista, que empleó todavía para hacer de conocimiento lo ocurrido, tanto en prensa como redes sociales, y el escándalo dejó al restaurante prácticamente desierto. Tiempo después, la sede de Domino's en Michigan tuvo que cerrar todas las franquicias en el Perú. El caso de Navea había hecho que salgan más denuncias de otros clientes. Evidentemente alguna que otra era una broma, pero los casos para con Domino's en sí habían aumentado bastante. Volverían muchos años después, pero el suceso los marcaría demasiado y su servicio intentaría ser lo más meticuloso posible desde entonces. Su nombre original es Mercado Modelo y está en Chiclayo, muy cerca de su plaza de armas. Fuera de lo común, siendo un mercado y teniendo su sección de frutas, verduras y carne, es muy conocido por tener muchísimos puestos de material de rituales. Aceites, hierbas, inciensos y fluidos extraños son lo más común que podrás encontrar por ahí, además de un olor cargado de humo y sonidos de silbatos. Anteriormente también hablamos de lo curioso que son nuestros rituales en el Perú, pudiendo encontrar crías secas de llama o brebajes de más partes del Perú con usos diversos. El mercado es muy visitado por turistas por mera curiosidad, pero aún es visitado por quienes practican rituales de este tipo. La selva de la Amazonía es densa y peligrosa, y mucho menos explorada de lo que podrías pensar. Incluso cazadores y mineros ilegales tienen cuidado de no entrar muy en lo profundo de ella y marcar cada paso que dan para poder volver. Aún así, las tribus de la selva siempre se las han arreglado para entrar y edificar sociedades en su profundidad. Una ciudad está formada por personas organizadas y no confundan en absoluto. Las tribus pueden ser atrasadas tecnológicamente, casi primitivas en ese aspecto, pero no significa que sean tontos. Tienen sociedades estructuradas. En la profundidad de la Amazonía, hallar sociedad muy en lo profundo podría ser mejor de lo que podrías pensar. Quizás lo mejor que podrías encontrarte. Este punto estaba en el iceberg tal cual con este nombre. Las olas de la enfermedad fueron fuertes. Cada vez que llegábamos a otra fase era todo un problema tanto por la misma como por las subidas de precios o la inseguridad política tan característica del país que dejaban difícil tener esperanza. En tiempos tan difíciles era vital. Con este problema, más de uno se preguntaba si quizás estando en la segunda nos estaban ocultando quizás la tercera. Pero la triste realidad de este nivel es que está desactualizado. Llegamos hasta la quinta para finales de 2022 y si somos realistas, por más control que tengamos de ella, no se acaba aún con el virus. Técnicamente podría haber otra ola más. La mejor explicación para esto la da Close Enough. Consiste en extraer o acelerar la extracción de petróleo o gas desde donde se contiene, como robando el combustible de un auto o consumiendo un depósito natural. Ya sabiendo esto, también en la serie nos dan un vistazo de lo que pasa al terminar de realizarlo sin control. El terreno que sostiene todo está encima de depósitos como este, así que extraerlo implica también que deja sin base la tierra de arriba y todo se derrumba. Debido a esto, se dice que muchos de los temblores que se sienten en ciudades como Piura, en efecto, es la tierra acomodándose, pero no en un sentido de movimientos sísmicos naturales, sino de extracción ilegal de recursos. Opus Dei significa obra de Dios. En sí, la obra tiene como filosofía el hecho de que ser santo es algo al alcance de todos nosotros, santificando el trabajo y viviendo una vida buena.
Como dije en un video anterior de Iceberg, tiene vibra de secta, parece una por los rituales, la figura de José María Escrivá de Balaguer con su libro Camino y hasta el secretismo. La diferencia es que una secta no es reconocida por la iglesia, digamos, principal, pero Opus Dei sí lo es, así que dejaré en claro este punto de una vez. El Opus Dei no es una secta. Lo que es cierto es que es un grupo bastante cerrado sobre sus asuntos bajo lo que denominan un prudente silencio. No dan nombres de los miembros. Lo que, bueno, no ayuda a la imagen que les dimos ya anteriormente. El fujimorismo entra aquí porque el Opus Dei, debido a este silencio y ciertas interpretaciones del libro Camino, hizo pensar que podría tener intereses políticos detrás de sus intenciones públicas y sería muy marcado considerando la gran cercanía entre gobierno y Juan Luis Cipriani, el cual es miembro del Opus Dei, del Consejo de Economía del Vaticano y arzobispo emérito de Lima. ¿Acaso la obra habrá amparado a Fujimori financiando sus planes según sus intereses en común? ¿Acaso la caída de Alberto hizo que pasen sus planes a Keiko? Son esa clase de preguntas de las que solo podemos sospechar ahora, y de ser ciertas, sería bastante peligroso responder. Dejemos el tema ahí. ¿No es curioso lo poco que consideramos la educación virtual hasta que llegó la enfermedad? Muchos aquí conocieron la educación virtual hace menos de 3 años, pero de hecho ya existía desde antes. Aunque era un método algo anticuado y no usaba métodos parecidos, era casi autodidacta. Yape y más billeteras virtuales salieron en 2017. Eran muy pocos quienes las usaban e incluso las tachaban de inútiles y que nada como tener el dinero en sólido. Nuestra gestión pública digital era igual, cosas como el DNI electrónico o una página gubernamental decente era algo que se veía aún lejano por implementar. Es más, nuestra propia cultura sanitaria era terrible considerando el nulo interés en lavarnos las manos, usar alcohol en gel o taparnos al toser o estornudar. Pareciera que el Perú recién se dispuso a avanzar y evolucionar recién por la enfermedad, en vez de hacerlo mucho antes en lo que podríamos llamar tiempos más tranquilos. No es como que la enfermedad trajera todo lo bueno, sino que realmente nos tuvimos que ver obligados a avanzar debido a ella. Las galletas saladas Ritz son muy conocidas en Perú, pero esto, fuera de aliviarla, solo hizo que su polémica fuera más impactante. Entre sus ingredientes se empleaba suero de leche en polvo, y en el año 2018 las tiendas de Walmart recibieron reclamos por salmonela causada por el consumo de las galletas debido a que el suero había sido contaminado por la bacteria. La polémica llegó a muchos países, principalmente a Estados Unidos, pero el Perú también se vio obligado no solo a eliminar toda existencia que coincidiera con las contaminadas, sino a suspender la venta por buen tiempo hasta pasada la polémica. Algo similar ocurriría con el dulce Beso de Moza debido a Mo en lotes de más de 100.000 unidades, que obligó a realizar la misma acción para retener la controversia en este año 2023. El primer imperio mexicano sucedió en los primeros años de independencia de México en 1822, siendo Agustín de Iturbide el emperador. Para el caso, Pierola se casó con Jesusa de Iturbide cuando era joven, haciendo que naciera la leyenda de que sus hijos serían parte de la realeza mexicana extinta. Esta teoría de hecho está equivocada, porque Agustín I, si bien tuvo hijos, una cantidad impresionante de ellos, dejaron de existir sin dejar descendencia o siquiera casarse. Incluso una de sus hijas tomó los hábitos, y los pocos que tuvieron hijos huyeron de México para cuando fusilaron al emperador por miedo a hacer los siguientes. Jesusa de Iturbide, si bien pareciera ser de la familia, era... ¿Cómo era esta palabra? Persona que llevamos el mismo apellido pero no tenemos parentesco, eso se llama colombroños. Perfecto, colombroños. Ahora, gracias Vladi, puedes volver a prisión. Si bien causa confusión, Jesusa de Iturbide es solo un colombroño muy curioso, y no la última descendiente de la realeza mexicana. Tenemos muchas cosas en común con México, pero lastimosamente esto no. Santa Rosa de Cachiche es una comunidad de Nica que contiene en su leyenda local como fundadoras a las brujas. La mayoría de brujas vendrían como gitanas en la época virreinal que escaparían de las persecuciones de la Inquisición española que se realizaban en la capital.
así que comenzaron a huir, llegando varias a la zona de Cachiche. Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz, la bruja más famosa de la leyenda, al llegar a los 106 años, profetizó que al crecer la séptima cabeza de palmera del lugar donde desapareció, Ica sería arrasada. Y bueno, aún deshaciéndose de la palmera, la bruja profetizó un efecto del niño costero más o menos cumpliendo el tiempo, uno que verdaderamente afectó a Ica fuertemente y además las palmeras del lugar se deformaron hasta este punto. El lugar puede ser visitado hoy en día, aunque la razón del por qué las palmeras son así aún no tiene respuesta. Las leyendas de las brujas inspiraron canciones, restaurantes y el misticismo del lugar que el pueblo aún mantiene. El RENIEC es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Y escuchaste bien, es el RENIEC, no la RENIEC. Aunque da igual, todos entienden que se refiere a donde hacen estas colas tan largas. El punto es que el RENIEC tiene bajo sus espaldas el potente mito de trabajar con personas del bajo mundo, vendiendo a precios de infarto datos de los peruanos. Quizás no entiendas la gravedad de esto, pero el registro comprende toda tu información empleable para encontrar más información aún. Tipo de sangre, dirección, tu edad, datos que llevan a tu estado de salud, registros de tus movimientos bancarios o a qué instituciones estás afiliado y si eres casado, si tienes familiares, toda tu información puede venir con unos cuantos datos del RENIEC. El dato correcto puede llevar a las personas equivocadas a buscarte y de hecho se probó con muchos integrantes del RENIEC que vendieron estos datos con contactos nada amigables. Susy Díaz, un personaje más profundo de lo que parece y no es una broma. Lo digo muy en serio y es más, me atrevería a decir que es más inteligente que tú. Comenzó como secretaria en Panamericana, pero luego de una aparición como extra en Risas y Salsa, la harían aparecer más por su bella figura, hasta finalmente hacerse un nombre propio en el espectáculo y obteniendo un espacio en la radio. Eso daría inicio a su vida de vedette y a destacarse en el pensamiento popular instaurando su frase de vive la vida y no dejes que la vida te viva y su chiste de las dietas, volviéndose un ícono de la cultura pop peruana. Posteriormente tendría a su única hija, Flor, que es hija del mismísimo ilustre Augusto Polo Campos, leyenda de la música criolla. Aprovechando que el Perú pensaba más con la cabeza incorrecta, se postuló para el Congreso como parte del Movimiento Independiente Agrario en 1995 con el famoso 13 pintado en su trasero, y terminaría ganando. Sería parte de nuestro poder legislativo por 5 años y empleó el asesoramiento que le daban para ser una buena congresista para este país. ¿Quién lo diría? Alguien usando verdaderamente el asesoramiento para, asesorarse. En fin. Terminaría dándonos 30 proyectos de ley, entre los cuales el más destacado es el agregar los delitos informáticos a nuestro Código Penal, además de realizar campañas donde entregaba preservativos gratuitamente a los ciudadanos mayores de edad. Para ser congresista en el Perú, de hecho no necesitas una carrera, son requisitos bastante básicos, puedes revisar tu constitución. Artículo 90. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar derecho de sufragio. El artículo no menciona nada de educación superior ni estudios. De hecho, ni siquiera educación primaria, no menciona ningún tipo de educación específica, solamente esos 3 requisitos. Lo cual de hecho hace más ridículo que haya gente que falsifica sus certificados. Pero bueno, dejando de lado eso, lo importante es que no necesitas una carrera universitaria y aún así, hizo mucho mejor trabajo que muchos congresistas escudados en su cartoncito de ciencias políticas y cerrando la boca a una iglesia que la criticaba en campaña. Susy es la historia de una mujer que en un Perú machista, cucufato y muy poco ilustrado, logró sacar el mejor provecho posible con las herramientas que le dio la vida, y logró una carrera política eficiente que forjó por su cuenta, sin miedo a pedir ayuda en lo que no dominaba. Ahora, con esa perspectiva, ¿realmente crees que Susy Díaz era tonta? Titu Cusihualpa, hijo de Tupac Yupanqui, al llegar a ser el 11º Inca pasaría a llamarse Huayna Cápac. Una noche se había dado un avistamiento de cometas y la luna tenía un aspecto extraño de tener círculos de colores. Los incas eran hijos del sol Inti,
pero también hijos de la luna Quilla, así que el asunto se tomó como una profecía directa para el Inca que tendría que ser interpretada por sus sabios, y Huayna Cápac escucharía lo siguiente. El círculo rojo de la sangre profetiza que cuando el Inca fallezca, la realeza sangrará y sus hijos pelearán entre sí. El círculo verde de la guerra advierte que todo lo conquistado caerá por su propia mano. La fe, la gloria y los soberanos desaparecerán y se irán junto al humo del círculo negro de las cenizas del imperio. La traducción exacta no es, en realidad es un canto quechua y bastante complicado de traducir sin que se pierdan muchos detalles o el sentimiento que transmite el quechua, y aparte hay muchas versiones, en fin, lo hice un poco dramático, pero ese es el punto de todo lo que decía la profecía. Y bueno, imaginen cómo un inca, un líder guerrero y recién comenzando su reinado, tomaría esas palabras. Para sorpresa de todos, Huayna Cápac la consideró con bastante calma, solo como una advertencia que necesitaba reinar mejor que nunca para evitar que el Tahuantinsuyo caiga en el caos, y reinar mejor significaba más conquistas. Y así lo hizo, acabó con las rebeliones y asentó más tierras que esperaba reinar a uno de sus hijos algún día. Similar a los reyes, los incas pasaban el poder a uno de sus hijos varones, pero la diferencia había en que antes tenían que probar sus aptitudes, fuerza y su favor con los dioses para recién ser elegidos por el Inca como Auqui, convirtiéndose en sucesor. Huayna Cápac aplazó esto demasiado tiempo por sus campañas militares y se fue sin decidir. Con el puesto de Inca desocupado, Huáscar y Atahualpa comenzaron una guerra civil, guerra donde familias nobles y campesinos caían a montones, acabando con casi la mitad del reino, pero finalmente ganaría Atahualpa. Sin embargo, el nuevo Inca estaba en una peor situación que peleando con su hermano. Al descuidar el reino, los pueblos que eran subordinados a los incas se aliaron con los españoles. Todos los pueblos que los odiaban destruyeron el imperio. Pizarro y sus hombres lucharon sin mayores pérdidas y asentaron el virreinato casi de inmediato. Atahualpa sería el último Inca legítimo y sería capturado poco tiempo después de ser coronado. Contrario al mito común, Francisco Pizarro, a pesar de ser también un esclavista abusivo y un sujeto bastante detestable, tuvo una amistad con Atahualpa. Esto ocurrió en lo que esperaban que llegara al rescate que prometió el Inca, 2 habitaciones llenas de oro y plata. Pizarro le enseñó a jugar ajedrez, y aunque en un inicio solo le podía ganar a sus guardias, finalmente pasaría tanto tiempo que él y el Inca pasarían horas jugando la misma partida. Algunas veces ganaba Pizarro, otras Atahualpa, algunas veces se metía algún noble y perdía bastante humillado por el Inca, pero en sí generaron una cierta conexión en ese tiempo en el que esperaban el rescate. Pero al final, la corte de conquista decidió acabar con Atahualpa, le gustara o no a Pizarro. Así que si se negaba, todos se levantarían contra él, teniendo que firmar la orden básicamente obligado. El español lloró buen tiempo a su amigo, así que al asentar su casa en la actual Lima, puso una copia de un retrato que Diego de Mora hizo de Atahualpa en su sala principal, el retrato más conocido quizás del Inca. Esta casa es ahora el Palacio de Gobierno, y el cuadro no soportó ni el tiempo ni los saqueos. Con Atahualpa acabó el incanato, y la gloria del Tahuantinsuyo se había acabado. El imperio que cayó por su propia mano cumplió su profecía. A lo largo de este y otros videos les cuento historia a rasgos muy generales, quizás demasiado y con mucho más humor o simpleza de lo que un historiador de verdad lo haría, pero lo hago con base a que son cosas que tuve que aprender o investigar por mi cuenta, porque lastimosamente mis libros de historia dejaban mucho que desear, y me refiero a los del Estado. En mis libros recuerdo perfectamente cómo pasaban de la independencia del Perú a explicarme los 3 poderes. Con esto obviaban cosas como todos los presidentes, todos los dictadores, y cosas que sí importaban como quién es Alan y por qué es tremendo villano, el Breaking Bad de Perú, que es la historia de Fujimori, o toda la historia del terror peruano. No sabía quién era Abimael, no sabía quién era Fujimori, qué era un dólar MUC, no sabía prácticamente nada si me hubiera tenido solamente estudiar lo que me daba el Estado. Para mi suerte, mis padres me contaron cómo en los 80 y 90 tenían que endulzar el té con caramelos,
tenían que cocinar con leños y salir a la calle y ver un auto extraño estacionado afuera era el terror absoluto. Mis profesores, maravillosos, me mostraron Vladivideos y hasta hice un trabajo final que no estaba en la currícula sobre nuestros dictadores, viendo características y alguna cosa interesante de cada uno. Y bueno, son cosas que yo agradezco mucho, es una suerte que tengo que agradecer. Un buen profesor es algo que todos debieran tener derecho, pero los planes de Minedu y sus libros tan incompletos hacen que no solo se invisibilicen partes vitales de la historia, también hace que ésta se distorsione, que es mucho peor que olvidarla. Los Vladivideos. ¿Cuántas veces no los mencioné? Vladimiro, con el fin de protegerse, grababa cada soborno millonario que hacía. Jueces, fiscales, ministros, congresistas, productores de tele, todo lo que podía comprar, lo compró. Y se aseguró de grabar bien las caras para luego chantajearlos. Cuando Vladimiro cayó, investigaron los videos y el resto es historia. Pero este asunto con los videos de hecho se repitió con los mamanivideos, los cuales mostraban cómo ofrecían aceptar los proyectos de ley de congresistas que votaran contra la vacancia de PPK. Dejando de lado la abismal diferencia entre Vladimiro y Moisés, por favor, el caso es que la historia del Perú, tan llena de corrupción, hace un hecho casi seguro que, sea cual sea el año que estés viendo esto, están grabando los siguientes videos incriminatorios de gobierno de turno. No importa qué año estés, no importa en qué año estés viendo esto, es seguro que un caso de corrupción saldrá a la luz, y quizás tengan videos con protagonistas muy interesantes. El operativo Tomás Restobar consistía en realizar la detención a las personas que estaban en el local cuando estaba prohibido ir debido a la situación sanitaria. En teoría todo iba a ser muy sencillo, detener unas 20 personas, quizás alguno haría problemas, pero nada más. Cuando abrieron la puerta se encontraron con más de 100 personas, lo cual causó daños muy graves e incluso pérdidas, porque el plan no estaba estructurado para contener tantas personas. Fue un operativo mediocremente planeado por meses. Consideraron hacerlo antes, pero fue bastante aplazado, realizándolo sin siquiera investigar cuántas personas estaban ahí y siendo una vergüenza para nuestras fuerzas del orden público. El asunto hizo que oficiales implicados fueran removidos y que Montoya tuviera mucho que explicar al ser el ministro del Interior de turno. Tardaron meses en planear algo que en pocos minutos se volvió un total desastre por sus notables errores. Fujimori, en su mejor momento, fue dueño del Perú. Era quien tenía la última palabra en cada cosa y abusó de ese poder apoyado en Vladimiro. Las geishas es el nombre despectivo que se daba a las periodistas que realizaban entrevistas para nada parcializadas para glorificar a Fuji y parchar sus sospechas en la opinión pública. Entrevistas que daban en jacuzzis e incluso en cama. Con esto ya anotado, se dice que existen videos perdidos grabados por Fujimori pasando el rato con estas mujeres. Videos de tapa blanca guardados por él mismo presuntamente, aunque tengo muy desconocido si realmente se llegó a descubrir uno. Lo que sí es cierto es de que las geishas es un poco un foreshadowing de lo que posteriormente le harían a nuestro periodismo, pero ya hablamos de eso en su momento y creo que vamos a tomarlo más adelante, así que dejémoslo ahí. William Trickett era un ciudadano estadounidense que acabó con su esposa, Hannah Gómez, deshaciéndose de los restos usando una maleta que arrojaría al mar. Esta sería encontrada en la playa Los Delfines. Entre lo que encontraron, se identificó un tatuaje de mariposa que la víctima tenía, lo cual ayudó a identificarla y posteriormente llevaría a Trickett. Después de ello, dieron con él y algunas personas que parecen ser cómplices, pero desconocían completamente el contenido de la maleta en todo momento, y posteriormente se les descartaría. Luego de ello, sería sentenciado y pasaría a tener sentencia hasta el 2041, posteriormente siendo extraditado a Estados Unidos. Göran van der Sloot fue condenado a prisión por el caso de Stephanie Flores en Perú en el año 2010, pero también sería implicado en el caso de Natalie Holloway en Aruba de 2015. El caso de Natalie fue sobre su desaparición y más cargos, pero las pruebas no fueron suficientes y sería liberado. El caso de Stephanie Flores ocurriría 5 años después,
siendo encontrada en la habitación 309 del Hotel TAC. Había sido atacada con una raqueta de tenis y se implicó a Joran por haber ingresado a la habitación con la chica por última vez. Al parecer, nadie sabía de los antecedentes de Van der Slot antes de que realizara encuentros más cercanos con Stephanie, pero cuando lo descubrieron ya era demasiado tarde. Ya había atacado. Se acogió a su confesión para evitar una cadena perpetua y tendría una pena que lo dejaría en prisión hasta 2038, pero una pelea en Piedras Gordas haría que lo trasladen a un lugar muchísimo peor: Chayapalca, el penal también conocido como el infierno helado. Como saben algunos, soy de Lima, pero me crié tanto tiempo aquí que ya me nacionalicé arequipeño. Arequipa tiene una historia llena de revoluciones y levantamientos. La historia duerme a los pies de 3 volcanes y los terremotos son casi tan comunes como la lluvia. La Ciudad Blanca en más de una ocasión supuso el último bastión nacional. Siempre que Lima era capturada, la capital inmediata generalmente se trasladaba a Arequipa y la ciudad sería declarada república independiente por cuestiones militares. Esto realmente pasó. Arequipa sí fue república independiente por decreto de Lizardo Montero en 1881, aunque luego se reintegraría al Perú. Pero el orgullo del arequipeño es casi tan grande como el Misti, y a pesar de ser declarado oficialmente parte del Perú nuevamente, el arequipeño siempre sería independiente de aquí en adelante. Si quieres entrar a la república, puedes solicitar tu visado. Cambia tus simplones billetes peruanos que parecen de monopolio por estos decentes characatos que van a la par con el dólar. Y si deseas, puedes nacionalizarte, aunque no en vano, se nace al pie de un volcán. Antes de ser Inca, Tupac Yupanqui fue Auqui, el equivalente al príncipe heredero para los incas, pues su padre, Pachacútec, ya lo había elegido. En esta etapa de su vida se hizo un joven aventurero que cruzaría el mar en busca de recursos para su futuro reinado, pasando por zonas que ahora conocemos como las islas de la Polinesia. Esto tiene pruebas históricas y culturales. Mangareva y Rapa Nui tienen la leyenda del rey Tupa, el hijo del sol que vino de tierras lejanas con regalos diversos, y conmemoraron con una danza que es parte de su folclore y dedicaron figuras para recordarlo. Los incas podrán ser muchas cosas, pero no aburridos. A Odebrecht ya lo tocamos, pero en resumen, gente corrupta que compró permisos para contratar con el Estado. Muchos gobiernos estuvieron implicados en el asunto y guardaron prudente silencio hasta que las cosas se complicaron demasiado y cada quien comenzó a cantar para salvarse de un buen tiempo en prisión. Alan quizás era el más embarrado en esto. Las investigaciones revelaron que lo sabía todo e incluso quizás tendría nombres interesantes para darle a la comisión investigadora, pero como sabemos, Alan se denegó a sí mismo. O huyó a las Bahamas, quédate con la versión que te guste. La cuestión es que ya no lo podían interrogar. Algunos afirman que Odebrecht tenía planes a largo plazo con Alan, planes más ambiciosos que los sobornos millonarios. Incluso quizás una empresa extranjera con poder político real y con el monopolio de las contrataciones en general. ¿Te imaginas si todos los servicios del país a nivel contrataciones fueran solo accesibles a unos pocos que están metidos en el juego? Tener el monopolio del gasto público es provechoso para quien recibe el pago, pero también para el que declara cuánto es que se gasta. Podrían decir que gastaron 500 en compras de 200 y repartirse los 300 restantes. O quizás te asuste un poco más si ya comienzas a sospechar que esto no es una teoría, sino una realidad de cierta forma. Presuntamente, claro, presuntamente. Pedro Suárez Vértiz es tremendo músico. Le debemos mucho por canciones como Un vino, una cerveza, Cuando pienses en volver, Me estoy enamorando, Cuéntame, Y es que sucede así, No pensé que era amor, Mi auto era una rana, etcétera, etcétera, etcétera. Como músico todo bien, pero bueno, ciertamente podemos tomar muchos de los comentarios en Twitter como presto a malinterpretaciones, cosa de la que nadie está a salvo alguna vez, pero ¿tantos comentarios con la misma clase de malinterpretación son un error? Comentarios como los que estás leyendo son publicaciones de Twitter o Facebook hechos por el cantante. No una cuenta troll, no un hackeo. Son cosas que incluso justifica por redes sociales.
Internautas crearon peticiones y hashtags referentes a que le quiten el celular de una vez porque pareciera tener nulo cuidado al expresar sus ideas correctamente. Pensamientos ciertamente polémicos y extremadamente delicados. Por mi parte, prefiero separar al artista del arte. Si te gusta su música, no lo busques en Twitter. Quédate con lo bueno que dejó y no con el resto de pelo. En Ucayali, un joven llegó a fabricar un motor que funciona con agua para su mototaxi. Esto por medio de la hidrólisis. Básicamente usa las moléculas de agua para crear una reacción química separando el hidrógeno del oxígeno a favor del carburador. El joven Evin Acosta comenzó este proyecto en 2019 con un 80%, esto para uso personal, aunque no recibiría apoyo para finalizarlo y dejaron el tema en un estado desconocido. Por más que investigué, solo me aparecen noticias como novedad, pero nada más, y mi único contacto cerca de Ucayali ni siquiera sabía sobre este motor. Si eres de Ucayali, sería interesante si supieras más de su invento, y lo comentaras abajo, porque es muy curioso cómo esta clase de cosas no son más difundidas, o siquiera patrocinadas por nuestro estado. El Valor de la Verdad es un programa consistente en responder con la verdad a 21 preguntas. Sus respuestas son registradas con polígrafo, tienen 6 niveles que aumentan el premio conforme lo superes, y si mientes en medio de ellos pierdes todo, pero con cada nivel tienes la oportunidad de retirarte con lo ganado. Existen más reglas, pero esas son las importantes. En el Perú, el programa lo llevaba Beto Ortiz, y en un inicio contaba con participantes que eran personas comunes y a veces alguna estrella invitada. Luego de lo que te voy a contar, tuvieron que solo reducirse a personas conocidas por muy buenas razones. Ruth Sayas sería, sin saberlo, la última invitada desconocida del show original. Su participación fue polémica por sus declaraciones, pues confesó haber sido infiel a su pareja por dinero y que trabajaba en un club nocturno, retirándose con 15,000 soles. 2 meses después, su expareja, Brian Romero, sería acusado de haber acabado con ella, y posteriormente procesado por ello en lo que fue un crimen bastante violento, causado por el odio y el rencor que le tenía Ruth por todo lo confesado en televisión nacional. Se culpaba a Beto y al programa de haber causado todo en un primer lugar, pero legalmente no tenían la culpa de nada. Ni Beto ni el programa son responsables de lo que le pasa a los participantes, no son responsables penales o civiles, pero como sabrán, una cosa es el juicio legal y muy diferente es el juicio popular, y el programa quedaría manchado para siempre, aún con su finalización e incluso con su reboot. Cuando uno le dice Perú a un extranjero, generalmente dirá Machu Picchu, o Pizarro si son alemanes, y esto solo lo entenderás si viste este video. Pero muchos de los extranjeros jovencitos que vienen, y por alguna extraña razón te dirán la verdad, responden ayahuasca. No les importa el sentido ritual o la profundidad cultural que supone esta tradición, vienen por el trip. El caso es que el joven imprudente no conoce los límites de lo recomendable, así que los que toman esto de manera imprudente como un juego tienden a todo tipo de reacciones, incluso desaparecer completamente de la vista y no volver con su grupo a su país de procedencia, despertando en lo que pensó que sería un divertido y loco viaje con risas en medio de la selva más densa e inexplorada del planeta, sin comunicación, sin alimento y sin siquiera idea de qué día es. Los Uma son criaturas de la leyenda andina. Se dice que las cabezas volando sobre la sierra son espíritus reales que maldicen a quienes escuchan sus gritos, se unen al cuello de sus víctimas y los vuelven monstruos de 2 cabezas. Anuncian siempre que vendrá una desgracia. El mito existió por muchas generaciones, pero se habla que posiblemente también tuvo mucha verdad. Así como lo crudo que es el pistaco siendo un ladrón de grasa y no un demonio, los Uma eran el resultado de una sentencia en la sierra. Una advertencia que se hacía dejando las cabezas en los alrededores del pueblo que practicaban esta sentencia de mano de ronderos o líderes de aldea, dejando la advertencia a los forasteros que pensaran romper la ley, que no les esperaba nada bueno y que posiblemente su cabeza sería la siguiente. La Ventana Indiscreta era un programa dirigido por Cecilia Valenzuela. Trataba de investigaciones y noticias,
pero quizás su polémica más interesante fue su programa sobre Herbalife. Es una compañía de nutrición especializada en productos para dieta, régimen para deportistas y más. El programa de la ventana indiscreta revelaría múltiples discrepancias en sus datos. Revisaron los productos con una nutricionista para analizar el valor de los mismos y llegarían a la conclusión que, debido a letras chicas y muchas especificaciones contradictorias, se trataría de una estafa, pues prometían un régimen que sustituye comida por batidos y los resultados no correspondían. Y el asunto del negocio piramidal, pero eso es un tema muy aparte. Al respecto me abstengo de comentarios, no consumo dietas ni esta clase de productos, así que las conclusiones llévenlas ustedes mismos. Más noticias, menos información. Mientras la cantidad de información irrelevante de una sola cosa vaya aumentando, menos cosas se entienden en realidad. La paradoja de las noticias es perfectamente aplicable al Perú, pues supongamos un solo caso de interés, cómo lleva 2 notas repitiendo la noticia, entrevistas a personas cuya opinión o versión no importa o es insuficiente, y más cosas que hacen que nos saturemos de información en un caso simple, creando la paradoja de confundir más que informar, bajo la apariencia de aumentar los detalles. Y prensa comprada, ¿cómo podría faltar? También se dice que favorecen esta paradoja precisamente dando datos inútiles, mientras en Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia y Congreso hacen pequeñas y divertidas travesuras con el dinero de todos los peruanos, obviamente pagando por ello. Y obviamente, presuntamente. Esto requerirá que por unos minutos te olvides de cómo pintaron a Bolívar y a San Martín en tu colegio. San Martín. Los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa son los que le dieron la voluntad de levantarse contra los monarquistas abusivos. Su plan era establecer un protectorado, y si las repúblicas no funcionaban para hacerlo líder democrático, tomaría el poder como rey, porque su plan no era terminar con las monarquías, sino dirigir él mismo un reinado. El protectorado funcionó perfectamente, el Perú lo amaba, pero tuvo después la entrevista de Guayaquil con Simón y abandonaría todos sus planes, retirándose y frustrando su plan muy sutilmente, y el ciudadano común solo lo recordaría con su legado como libertador y protector, uniéndose a los grandes argentinos a los que el Perú agradecerá por siempre. Simón, por su parte, tenía un plan bastante más complejo: crear la Gran Colombia, unificar toda América en un solo pueblo, una sola nación. Logró convencer y anexar ciertos territorios, pero no concretó el plan, así que se centró en liberar el resto de América para ver si aceptaban la oferta, y esto nunca pasó. Los pueblos ya habían saboreado la libertad y comenzaron a asentar los países que conocemos ahora. La historia y el olvido popular hicieron su trabajo y sería más recordado por su legado libertador que por su plan fallido. Y sin embargo, le agradecimos con esta película tan horrible. El nivel iba de que ambos robaron el oro al Perú, pero más bien en realidad no eran perfectos, solo gente que hizo lo correcto por intereses propios. Eran básicamente antihéroes. Y si vas a comentar que el oro lo tiene España, déjame decirte que ellos ni siquiera alcanzaron a gastarlo. Cuando España comenzó a enriquecerse por la conquista de América, Isabel I dio un permiso especial al vicealmirante Francis Drake, la patente de corso. Esta era una licencia para saquear y atacar todo barco español y no ser arrestado por eso siempre que el tesoro se distribuyera también con la corona, lo cual dio origen a los primeros corsarios y posteriormente a los piratas. ¿De qué crees que estaba hecha la corona de Isabel II? Los españoles de la conquista eran esclavistas abusivos y se aprovecharon de lo mucho que todos odiaban a los incas, pero eran amateurs al lado de los ingleses. Revisa su museo británico. Podrás contar con los dedos de una sola mano las cosas que pertenecen a Inglaterra. Todo lo demás es de África. Tienen demasiada historia egipcia, y si no se llevaron las pirámides es porque eran pesadas. Pero también hay historia americana. Entre toda, encontrarás unas cuantas piezas de oro que te resultarán muy familiares. No es como que España no tenga oro, de que lo tiene, pero siempre me molestó que solo apuntaran a España y se olviden de los ingleses. Los ingleses también nos hicieron bastantes cosas, y nadie dice nada.
Luis Banquero Rossi era un importante empresario pesquero en los 60. Era el hombre más popular de sus tiempos, e incluso aseguraban que posiblemente de postularse a la presidencia, ganaría. Pero sería hallado el 1 de enero del 72. El hijo del jardinero, Juan Vilca Carranza, lo habría reducido a golpes y lo acabó con un cuchillo. Se dudó por mucho tiempo porque la comparación de tamaños era notable y era difícil que alguien de 1,50 m como Vilca pudiera reducir a alguien de 1,80 m como Banquero, pero lo habría hecho sumando a todo el disparo de una pistola Parabellum que tenía. Finalmente sería encarcelado, pero luego recibió un indulto y desapareció del ojo público. Vilca confesó que lo había hecho porque le pagaron para ello, dando pie a dos teorías. La primera se basa en la pistola. Banquero había descubierto poco tiempo antes al prófugo oficial de la Gestapo y miembro de las SS, Klaus Barbie Altman, quien se ocultaba en Chaclacayo. Banquero había revelado esta información pocos días antes de lo que sería su último año nuevo. La teoría decía que Klaus lo descubrió y para no arriesgarse a ser reconocido por alguien más, pagaría a Vilca y le daría una de las armas que conservó. Las pistolas Parabellum, o más conocidas como Luger, eran el arma predilecta de la Alemania de Adolf, y no era para menos porque a nivel de ingeniería es una obra maestra potente y extremadamente precisa, así que Klaus le daría el arma para asegurarse de que Vilca tuviera éxito, aun si solo le acertara una bala. La segunda implica a Velasco. ¿Qué tendría que ver aquí? Bueno, luego del golpe de Velasco Alvarado a Belaúnde Terry, comenzarían a darse cambios bastante drásticos al Perú, pero por sobre todo comenzarían a estatizar empresas. Similar a expropiar consiste en que los medios de producción privada pasen a manos del Estado por interés público. Velasco hizo esto con las empresas de Banquero una vez que desapareció del mapa, lo cual convirtió al Estado en el encargado del sector pesquero casi por completo y logrando la totalidad creando el Ministerio de Pesquería, actual parte de nuestro Ministerio de Producción. El Estado es muy poderoso, pero a lo largo de su historia siempre demostró ser un pésimo empresario y mucho peor gestionando gastos, aunque la estatización ayudó a que el producto marino llegue a la sierra y hacer de los refrigeradores algo mucho más común, arruinaron todo y el imperio de la pesca no prosperó. Velasco posiblemente habría tenido algo que ver con sacar a Banquero del camino, era dueño de casi toda la industria que le interesaba al comandante. El atentado que sufrió era demasiado conveniente para sus planes y aparte se libraría de un probable y peligroso rival político, porque Banquero por esas fechas no dejaba de mirar el sillón presidencial, y las personas no lo veían con mejores ojos que al próspero empresario. Sabía que él o alguien más lo sustituiría tarde o temprano, y ya sea la suerte o sus propias fichas, se libró de Banquero, pero el descontento era el descontento. Finalmente, su hombre de confianza, Francisco Morales Bermúdez, lo derrocaría en el Tacnazo empleando el presupuesto del Plan Cóndor. El proyecto ARP es una de las conspiraciones más antiguas sobrevivientes hasta nuestros tiempos. El High Frequency Active Auroral Research Program, o ARP, consiste en un programa de estudios a la ionosfera para mejorar la tecnología de radiocomunicación y detección de misiles. En resumen, investigaciones de propiedades de esta capa para poder tener radares y radios más eficientes. Pero el programa siempre tuvo atrás la conspiración de que los estudios de ionosfera no son solo estudios, sino directas modificaciones que podrían alterar el clima. Un programa que, bajo una fachada, en realidad busca crear un arma extremadamente peligrosa: control del clima y de los desastres naturales. Esto no fue probado, pero la conspiración viene de casos donde laboratorios de ARP estuvieron cerca de lugares con desastres notables. Para el caso del fenómeno del Niño, siendo el calentamiento del mar causa de desastres climatológicos, se conspiraba que los proyectos del programa estarían interesados especialmente en este por afectar tanto espacio geográfico al manifestarse, logrando posiblemente su manejo total por las fechas del 2017. No sé cómo se pronuncia, le diré ñotos. Este programa sería un intento de Plaza Sésamo peruano. No es nuevo, todos querían uno, pero la falta de apoyo y un recibimiento muy regular hizo que el show no prosperara para nada.
Se dice que en Foros Perú habría material compartido de un ex trabajador, pero este se perdería por denuncias troll y que a nadie le sonaba en los ñotos, dejando perdido este material por básicamente desinterés total. Créeme, nadie llora porque se perdió el material de los ñotos. Es probable que sea la única vez en tu vida que escuchaste ese nombre, y si los conociste, te desbloqueó un recuerdo que tampoco estaba muy bueno que digamos. No sé, yo era más del Team Pimpollos. En el Perú domina la religión católica, algunos inclinados al agnosticismo y otros al ateísmo, pero seguro te sorprende encontrar Islam aquí. Incarri Islam se trata de una asociación. Aparte de eso hay que considerar que, igual que con el catolicismo, existen ramas del Islam. En el Perú tenemos las mezquitas de Babul Islam en Tacna y Magdalena del Mar en Lima, pero también existe el Centro Islámico de Apurímac, el cual más bien unifica el pensamiento del Islam con conceptos andinos. Tuvo varias polémicas, como la de financiar e incentivar movimientos como los de Tía María, y también tuvieron un caso similar con el proyecto minero Bambas. Esta historia nos la narra un usuario de Foros Perú, aunque pueden complementar en comentarios detalles al respecto. Nos cuenta que durante la época del terror, el 22 de noviembre de 1988, la explosión de una tubería en la planta de tratamiento de agua, la Atarjea, en el Agustino, hizo que el agua potable se mezclara con la de la cañería, la cual transportaba agua de los servicios higiénicos. Esto hacía que el agua del caño sea causante de enfermedades y de múltiples casos de disentería, y hasta alarmas por cólera, cosa que se quedaría en el ideario común por miedo a que esto ocurra también con otras plantas de agua. Es así que también se difundió el consejo de no beber agua de la llave por más sed que tengas. Esta agua es potable, pero no la convierte en agua mineral. Nunca sabemos qué clase de cosas pasan por ella para pasar por la cañería. Ezequiel Ataucusi Gamonal, líder religioso y político que fundó el Aemimpu y Frepap. Era básicamente una religión que tomó tintes políticos después. Ezequiel se consideró a sí mismo como el nuevo Mesías, creando un pensamiento basado en la Biblia y en cosmovisión incaica. Las personas que ves con este look tan característico no se visten así por gusto, es parte de su movimiento y de las creencias que estipuló Ataucusi. Tuvo una epifanía en la que concluyó que era el autor del libro de Ezequiel y tendría la misión dada por la misma Santísima Trinidad de hacer cumplir los 10 mandamientos. Pero no le dio importancia y se puso una túnica, se dejó la barba y comenzaría una larga y fructífera aventura atrayendo seguidores de los sectores más pobres, visitando lugares peligrosos como la selva en busca de recursos y fieles, como en Cult of the Lamb. Junto a sus fieles establecería pequeños pueblos donde brindar su palabra cada día para motivar y aumentar su fe. Como en Cult of the Lamb, trataría con herejes, emplearía su inspiración divina en establecer nuevas formas de celebrar su fe, tendría misioneros y... Bueno, ya, Ataucusi era el corderito de Cult of the Lamb, hasta tenía bellocinos como skin, pero fuera de bromas, el Aemimpu, igual que el Opus Dei, técnicamente tiene todas las fichas para ser una secta, pero igual que el Opus Dei, no lo es por un reconocimiento. Para el caso del Opus Dei es un reconocimiento de la iglesia y para el caso del Aemimpu, el del Estado. Aunque bueno, el Aemimpu tendría múltiples denuncias referentes a secuestros y hasta temas de esclavitud, pero dejémoslo ahí. Ezequiel finalmente crearía el Frepap como una extensión de la fe, pero con fines políticos, y usó de símbolo el famoso pescadito, porque él contaba cómo un pez gigante lo había salvado de ahogarse cuando era muy joven. Sin embargo, Ataucusi se iría en el año 2000. Este año era muy hypeado y tan lleno de teorías que el hecho que Ataucusi se fuera precisamente en estas fechas aumentó la fe como nunca. Todos sus fieles se reunieron para esperar 3 días velando su cuerpo en espera a que resucitara. Un espectáculo grotesco para los ojos infieles, pero una sagrada espera para sus seguidores. Al tercer día no ocurrió nada, y luego de una semana se realizarían quejas por el olor, así que lo retiraron porque Ezequiel había revivido en cada uno de ellos. No es ninguna broma, hay gente que votó por Frepap
sin siquiera leer sus propuestas. Solo pensaban que sería divertido reírse de ellos y de los políticos de turno, y obtuvieron sus primeras veces al poder básicamente por meme. Criterios de voto en el Perú. Las elecciones y debates políticos ya no se toman en serio desde hace muchísimo. Votar un partido porque se piensa que es gracioso es lo menos grave en nuestro historial como votantes. Gabriela Sevilla era una joven que causó revuelo y duda por si en realidad estaba embarazada. Se había presentado una denuncia de que la joven había tomado un taxi para ir a un hospital y dar a luz, pero había desaparecido misteriosamente en el camino. La prensa dio toda la información posible luego que se viralizara todo en redes sociales. Era un caso cubierto en todas las vías posibles, y para cuando la encontraron al día siguiente, comenzó a derrumbarse todo. Lo primero es que el bebé no estaba. Luego doctores especializados afirmaron que al revisar, no tenía signos de haber estado embarazada y mucho menos de haber dado a luz. Los papeles que acreditaban su embarazo y los controles eran falsos, y los agujeros de la historia de una pobre gestante capturada por un inescrupuloso secuestrador comenzaron a hacerse cada vez más grandes. Gabriela perdió todo el apoyo popular, y tanto internautas como medios de comunicación comenzaron a despotricar en su contra. Había hecho quedar como payasos a todos los que se apiadaron de la historia. Naturalmente a quienes más afectó esto fue a la familia, y a quien pensó que sería el padre de una niña que ya hasta tenía un nombre elegido, correspondiendo todo lo hecho por Gabriela como un daño patrimonial, como el dinero que se había invertido para el bebé, y extra patrimonial por el daño emocional causado. Algunos lo consideran un clásico intento de lo que comúnmente llamamos amarrar a la pareja, empleando un embarazo falso para ello, y que todo se fue de las manos. Otros que posiblemente Gabriela tuvo un embarazo psicológico, caso en el que el cuerpo tiene reacciones como si estuviera gestando y hasta las pruebas de embarazo pueden confundirse. No estaríamos tratando con una mentira, sino con una malinterpretación. No es posible concluir algo fijo aún, ella está siendo investigada al respecto para sacar una conclusión fija y, bueno, descartaremos o no la opción del embarazo psicológico, pero de todos modos, queda el agujero de los documentos falsificados. La tele peruana comenzaría a ser pública en 1950 con los primeros canales locales, posteriormente desarrollándose al punto de ser un imperio empresarial en la mano de poderosos hombres como lo fue el zar de las telecomunicaciones, Genaro Delgado Parker. Los medios digitales son una amenaza para la televisión, pero también una bendición. Aunque poco a poco Internet la desplaza en el entretenimiento común, es un almacén ideal para el material a diferencia del mantenimiento físico de las cintas y el material antiguo. De cierta manera, la virtualidad inmortaliza la televisión. Pero en Perú, los medios digitales no salvaron todo. Mucho material se perdió, sobre todo en la época del terror, por razón de tener mucho material en formatos como las cintas de VHS, material que sin mantenimiento o cuidado se dañará. Incendios, explosiones y atentados contra los medios de comunicación hicieron que la parte con más material grabado que tuvimos en nuestra historia se perdiera por lo menos en un 60% de material que nunca podremos recuperar. A la hora de investigar este tema ya tenía cierto conocimiento de historias sobre Gloria como empresa, como las que vas a escuchar. Sin embargo, el encontrar esta investigación hizo que el tema tomara una profundidad bastante mayor. Se afirmaría que Gloria tiene la propiedad de casi todos los terrenos del norte del país bajo nombre suyo o asociados para tener mayor cantidad de producción del azúcar a su merced por medio de extensiones como Casa Grande S.A., Chiquitoy S.A., que son parte del grupo. Lo mismo ocurre con estos rubros y empleando otras empresas propiedad de Gloria, como cultivo de viñedos o de exportación de frutas. El poder y la facilidad para comprar tierras vendría de la compra de terrenos del lado de los ríos y los caminos, impidiendo que usen el agua o siquiera puedan emplear los caminos de ruta alternativos para hacer que el desgaste los termine obligando a vender sus terrenos. Estos serían parados por la ley. No habría nada ilegal, sino acciones crueles apoyadas en lo legal, que son pieza clave para formar un imperio. Te recomiendo visitar el sitio Amargo Imperio de Grupo Gloria,
donde podrás encontrar una investigación más completa de lo que te estoy resumiendo, con nombres y todo, pero yo por mi parte no puedo comentar más a profundidad porque nunca se sabe. El Perú aparece en el texto bíblico, pero no directamente. De hecho, su inclusión en la Biblia hasta ocupará forzar un poco la lectura, pero la Biblia ayuda mucho, es un texto no literal, requiere ser interpretado, así que de cierta forma, la propia estructura de la Biblia se presta a teorizar demasiado. De todos modos, leer la Biblia al pie de la letra es muy contradictorio, así que requiere interpretación, no hay de otra. Yendo al grano, en Isaías 19 y 18 se dice esto. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Erez. Aquí se interpreta extensivamente el texto, un poco de interpretación y un poco de encajar las cosas. Egipto como tal no sería más que una simplificación de términos, pues la denominación de Gran Imperio en hebreo era generalmente asociado siempre a Egipto, y la lengua de Canaán se interpreta como lengua del mercader. Canaán era conocida como la ciudad del comercio y los traficantes, entrando al imperio del Tahuantinsuyo básicamente por nuestra costumbre del trueque. De hecho, es de esa manera que llegó el maíz al Perú, intercambios con las tribus mesoamericanas, lo cual lo hacíamos en lengua incaica, que era mezcla de quechua, aymara y otras lenguas, que se llamaba runasimi. Erez significa sol, lo cual ayuda a la teoría, pero también significa derrota, que pues ayuda, pero no deja muy bien parado al país. Esto es porque los cultos a los astros, como el sol, eran herejía, así que se consideraba algo negativo, una derrota de la fe. La ciudad del sol se trataba de la capital, Cusco, y las otras 4 ciudades harían referencia a los 4 suyos: Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Por tanto, esta cita, bajo interpretaciones a partir de su significado y contexto, diría algo así: en aquel tiempo habrá 5 suyos en la tierra del gran imperio que hablen la lengua de los mercaderes, y que juren por Jehová de los ejércitos, una será llamada la ciudad del sol. Como dije anteriormente, se trata de una interpretación, pero muchos atribuyen con esta teoría a Perú como un país bendecido, lo cual, aún fuera de esta teoría bíblica, es cierto. Perú tiene un terreno rico en recursos minerales y naturales con una variedad única en el planeta, y el tiempo haría que este se volviera aún más rico culturalmente. Y hay muchos más complementos a esta teoría de que Perú aparece en la Biblia y de que somos una tierra santa a nivel bíblico, pero me parece que la respuesta es más simple de lo que parece. Mira tu mapa, costa, sierra y selva. Somos una tierra bendecida, aparezcamos en la Biblia o no. Pedro Ruiz Gallo es el inventor peruano más famoso. Era relojero, mecánico e interesado en las artes. Balta en su momento otorgó financiamiento para concretar el plan soñado de Ruiz Gallo, un reloj para la ciudad fabricado por él mismo. Al finalizarlo no podía ser más feliz. 6 años duros de trabajo hicieron un reloj no solo bello y eficiente, sino con detalles exquisitos en estética y prácticamente pues contaba no solo las horas, minutos y segundos, sino también los días y las semanas, años regulares y bisiestos. También llegó a agregarles un par de soldados mecánicos que tocaban el himno nacional al ritmo de las campanas. Era una obra maestra de ingeniería que Ruiz Gallo no pudo disfrutar mucho tiempo. La guerra con Chile llegó y el reloj fue destruido. Algunos dicen que fue el ejército chileno tratando de robar el reloj, pero otros también dicen que fue el propio inventor quien estaba enlistado en el ejército el que se encargó de dejar inútil su obra antes que dejarla en manos enemigas. Ruiz Gallo curiosamente vería su final precisamente por su inventiva. Un misil experimental que fabricó él mismo acabó con él. Inti y Brian fueron los jóvenes que verían su fin en las marchas contra Merino. Como ya dije, esos tiempos fueron muy confusos y de hecho que ahora que las cosas están mucho más calmadas, notamos que entre policías sin un plan de contención y protestantes creyendo que nada de lo que harían tendría consecuencias, son una mezcla que llama desastres. La cuestión es de que ambos de cierta manera causarían la renuncia de Merino. La presión política y el desapruebo de todo el país, bueno, lo presionó lo suficiente y al final tener las manos manchadas era demasiado. Hay muchos que le agregan cosas como que fue obligado, que fue amenazado para ello, que esto, que el otro, pero la cuestión es de que con el asunto de Inti Brian terminaría renunciando, así que da igual.
habrá pasado algo en medio, pero la cuestión es de que sucedió lo de los chicos y posteriormente renunció. Ahora entre el asunto de los crisis actor. Un crisis actor se trata de alguien capacitado para brindar una simulación de víctima de desastres, lo cual es verdad, es probado. Esas personas existen y se usan generalmente para fotografías de dramatización o simulacros, pero existe la conspiración de que estos también son empleados para medios de difusión de información con fines más bien de presión política. Una cantidad alarmante de víctimas y personas heridas por las decisiones de políticos podría hacer retroceder a estas personas sobre sus pasos, si no es por la culpa, sí lo hará por la presión mediática. Se dice entonces que Inti y Brian en realidad siempre fueron simulaciones. Se trataría de actores que luego de dar su puesta en escena en televisión nacional, pasarían a ocultarse, cambiar su identidad y bueno, dejar al Estado con las manos manchadas teniendo en cuenta que los jóvenes se habían ido, por lo menos en pantalla. Es una teoría dentro de toda manifestación, así que no es extraño que la escuchemos más. Fernando Olivera era el némesis de Alan. Alan García era un hombre culto y seguro de sí mismo, un orador impecable y hábil para ganarse el respeto de los demás, pero por dentro era un hombre muy rencoroso con sus enemigos, prefería su interés personal por sobre todo, incluso por su moral y palabra, además de ser uno de los hombres más egocéntricos que vimos jamás. Fernando Olivera era alguien bastante promedio al lado de Alan. A pesar de su trabajo como embajador, era tratado como un bufón por sus colegas y se ganó el sobrenombre de Poppy por su parecido con el payaso del mismo nombre. En Congreso era visto como tal, por su naturaleza tan explosiva, tan distinto al imperturbable Alan. Mientras Poppy era capaz de montar un escándalo o irse a los golpes por alguna cosa que no le parecía, Alan era culpado de corrupto, de estar loco y de múltiples crímenes, y aún así mantener las formas para responder con coherencia a cada pregunta incriminante. Poppy, a diferencia de todo el Perú, ya había visto la otra cara de Alan, esa que no mostraría al público y que ocultaba tras su amplia sonrisa. Y lo peor es que Alan sabía que él lo sabía, pero las caricaturizaciones que hacían en risas y salsas sobre él y la forma de ser de Poppy hacían innecesario que tenga que enfrentarlo. La mala fama de Fernando era su peor enemiga. No crean que Poppy estaba desarmado contra él. A pesar de ser tan explosivo, era muy bueno investigando, y ser arrebatado hacía que fácilmente pudiera aprovecharse de la mayor debilidad de Alan, su ego. Alan era un megalómano. Herir su buen nombre o la imagen de respeto que infundía sobre los demás era algo que no toleraba, y la personalidad de Fernando Olivera, tan errática y violenta, tendía a desesperarlo con facilidad y dificultar mantener su máscara. En 1986, Poppy ya había declarado su intención de desenmascarar al verdadero Alan. Luego de un arduo trabajo de investigación, llegó a llenar un maletín con pruebas en su contra, siendo la gran mayoría documentos únicos, todo probando diversos crímenes y sobre todo cómo había empleado el dinero. Pero este fue robado y bueno, Poppy reaccionó como Poppy, y comenzó a gritarlo en el Congreso a viva voz y culpando a todo el mundo. La cuestión es que Poppy se aguantó todo el veneno para algún día en caso de necesitarlo, y de hecho ese día llegó. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil, que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico, Sergio Sirabuz y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamando a los ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña un charlatán, no lo engaña un comandante, no lo engaña una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca invirtió en educación.
Más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes. Creemos firmemente que es necesario excluir totalmente a los más peligrosos delincuentes en cárceles que llamaremos los nuevos cepas en la Amazonía. A ese nuevo cepa de la Amazonía, usted irá a trabajar, condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA, con Víctor Polay a la cabeza. Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso, como ejemplo de mística y entrega. ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura. Ese sería el gran último encuentro. Alan luego tendría que enfrentar a la justicia, pero tomó su decisión final. Poppy fue el primero que afirmaría que seguramente todo fue un montaje y estaría huyendo a otro país, pero estoy seguro que fue quien más sufrió al enterarse. Nunca logró que Alan pagara por sus acciones. A pesar de que ahora todos sabían que siempre tuvo razón, debe ser vacío luchar y que acabe sin haber ganado ni haber sido derrotado. Simplemente todo acabó. Susan Iguchi era la esposa de Alberto Fujimori. El clan Fujimori, tiene gancho el nombre, ¿verdad? Es interesante, aunque de los más pintorescos son Alberto, Keiko y Kenji. Alberto, presidente del Perú en los 90, actualmente en prisión por crímenes de lesa humanidad durante la época del terror de ese entonces. Famoso por renunciar por fax y su mítica frase: "Rechazo los cargos, totalmente, soy inocente". Otra conocida es Keiko, su hija mayor y alias la quinceañera, porque postularía para ser presidenta del Perú y perdió las 3 veces, lo cual es preferible. Keiko jamás habría soltado el poder, habría liberado a Alberto y estaríamos prácticamente igual que en los 90, así que estos 3 bufones eran el peor es nada, y ganaron más por votos contra Keiko. El otro conocido es Kenji, el menor y profesor titulado para enseñarte qué es el comunismo en modo gamer. ¿Qué tal, chicos? Papus, les voy a explicar lo que es el comunismo en modo gamer. Imagínate que construyes tu casa en modo Minecraft y entran personas en modo Free Fire a quitarte tu casa. Ahora, el Perú va a ser un Left 4 Dead en modo supervivencia. O sea, no lo podemos permitir. Bueno, ahora con más contexto y poniéndonos serios, el resto de la familia nunca destacó mucho realmente. Los hijos de medio, Hiro y Sachi, suelen ser relacionados con los temas de la familia como sobornos y los crímenes, pero viven en relativa calma y casi anonimato, así que es normal que ni siquiera los conozcas. Sin embargo, de todo el clan, Susan Iguchi es quizás la única integrante de la que nunca escuché nada malo, y me enteré de la razón muy tarde. Como esposa de Alberto, su posición de primera dama era meramente condecorativa, así que se dedicaría a las actividades sociales. En su momento se encargaría de los donativos recibidos de la Fundación por los Niños del Perú, donde recibe mucho apoyo de Japón con ropa. Presentaría luego una denuncia contra su propio esposo, pues este había vendido los donativos. Posteriormente decidió dar un paso más apoyando en el legislativo y sería elegida congresista. En estos momentos señalados, muchos años después, denunciaría que fue electrocutada por su esposo. Él mismo enviaba hombres para castigarla físicamente hasta caer sin conciencia. Pudo probar todo, además de afirmar que intentaron envenenarle y era brutalizada en el zinc, mientras su hija la sustituía como primera dama, cubriendo su ausencia bajo la mentira de que estaba mal de salud. Básicamente había perdido su familia por el poder y la corrupción. Sin dudarlo, denunció la corrupción de su esposo antes que nadie y sería una de las primeras en probar las consecuencias de ello. El cáncer acabó con ella el 8 de diciembre de 2021, y es bueno que la conozcas como complemento a la historia de Fujimori. Recordar que antes de que el Perú sintiera sus consecuencias, su propia familia fue la primera en ver el nacimiento del dictador que escribiría las partes más infames de nuestra historia. Alan García no tenía muchos sobrenombres curiosos, pero los tenía. Ladrón de 7 suelas era quizás el más amable y de hecho se lo puso Hugo Chávez, pero de los más curiosos es Caballo Loco. Lo de caballo era referente a lo grande que era y lo de loco a lo obvio, porque su primer gobierno fue desastroso y tiene consecuencias que aún estamos pagando. Tomó decisiones como pagar la deuda externa en cantidades menores que aumentaron la cantidad que debíamos a largo plazo y bueno, en fin quedar como unos morosos a nivel internacional. El dólar MUC nos dejó con problemas en la moneda y las colas para comprar un pan eran increíblemente largas y demoradas.
El Perú parecía un pobre tipo que con mucho esfuerzo intentaba no caerse de lomos de un caballo desbocado llamado Alan. Al final el chiste del sobrenombre desembocó en una duda real. Alan quizás habría recibido realmente ayuda psicológica o habría sido internado en algún momento. Esta gran pregunta se la plantearía Bailey 2 veces de la manera perfecta para desesperar al egocéntrico Alan. La primera vez lo hizo con 20 años y la segunda cuando ya estaba convertido en el francotirador. Y la duda era, pues, esta. ¿Está usted loco, Alan? Estoy loco por el Perú. Bailey era muy agudo, muy preciso con las preguntas y comentarios para desestabilizar o dar más juego a los invitados según le convenía, y Alan era el hombre de verbo fluido más hábil en esquivar esta clase de preguntas. Su entrevista de 2001 es el material que más les recomiendo revisar después de este video. J. Curtis Strobel, en su tiempo como embajador en Lima, haría un informe sobre Alan García como nota adicional sobre sus tareas aquí, y decía algo que de hecho Poppy ya sabía. El talón de Aquiles de Alan era su desproporcionado ego. Se dice que la CIA investigaba a Alan con el fin de revisar si se trataría de una amenaza a los intereses americanos, pero conservarían papeles donde no solo estaría estipulada su marcada megalomanía, sino también posibles problemas psicológicos más ocultos. Quizás sabían más de este caballo loco que, si bien no se mostraba al público, no dejaba de dar violentos golpes. Ahora pasaremos a la sección de teorías de los suscriptores. Intentaré tomar todos los temas que comentaron en cada sección de cada suscriptor, pero si no tomo alguno de los temas o lo toco muy ligeramente, es porque YouTube me tiene amarrado, o el tema no puede tocarse demasiado sin meterme en lo que podemos llamar un Hugox Chugox, comerme una denuncia y problemas que no pienso correr, en fin, ustedes entenderán. Mick primero nos habla de Gustavo Gorriti, periodista conocido por su paso como codirector de La República y también en 90 segundos, además de su faceta de escritor. Luego de que Fujimori diera el autogolpe del 92, sería secuestrado por el SIN, esto para buscar material que investigaba en sus documentos y también su computadora personal. Antes de su detención, se habría comunicado con muchos periodistas para advertirle de las redadas. Los vínculos a los que hace referencia vienen tanto de los periodistas a los que les deben, este tremendo favor de haberlo salvado, pudiendo ser quizás el periodista con mayores contactos en todo lado, pero también viene por los vínculos suyos con movimientos de izquierda, y ya saben qué tipo de acusaciones derivan de esta clase de vínculos. Lo siguiente es la Marcha de los Cuatro Suyos, que fue una movilización organizada por Alejandro Toledo y asociados. La razón era que Fujimori había ganado por tercera vez consecutiva en el año 2000, y con eso el chino ya había derramado el vaso. Antifujimoristas y grupos que apoyaban al Cholo Sano y Sagrado se reunieron frente al Congreso, grupos que venían de todas partes del Perú, por ello lo de los Cuatro Suyos. Al final la marcha dio resultados socialmente, los movimientos contra el régimen aumentaron bastante y los fujimoristas de Congreso se lavaban las manos. El descontento social, la pérdida de poder en el Congreso y un apoyo militar incierto inició la caída de Fujimori. Aquí entra Soros al asunto. Se trata de un inversor multimillonario, no playboy y presuntamente filántropo, el cual tiende a financiar cosas muy extrañas, como movimientos contra el comunismo en Europa del Este, lo cual influyó mucho en que tuviera éxito la oposición. Es parte fundamental en las conspiraciones más modernas, ya que sus inversiones lo volverían de cierta manera un titiritero sociopolítico global, moviendo los hilos de sus intereses con fuertes inversiones en los movimientos específicos. El punto es que el periodista Álvaro Vargas Llosa descubrió que Soros realizó un depósito de $1 millón a Toledo con el fin de financiar la marcha de los Cuatro Suyos y aparte su campaña. Esto también entraría en lo que escribe en su último punto porque las teorías sobre las inversiones de Soros precisamente van del establecimiento de un nuevo orden mundial nacido como consecuencia de un estructurado plan del magnate. El camotal es llamado la Atlántida peruana. Se trataría de una porción de tierra en la zona del Callao que se llegó a hundir con los terremotos de 1746. Esto causó su hundimiento y haría que desde entonces se pueda observar solo cuando hay marea baja. Hasta aquí llegaría lo que son hechos. Luego hay varias teorías sobre el territorio en sí.
Algunos, y precisamente el comentario de Daniel, afirman que se trataría de una ciudad poblada que luego del hundimiento pasaría a mudarse a la ciudad, lo cual es perfectamente posible. El Callao es una ciudad portuaria, los maremotos son la principal amenaza y, como tal, sería un pueblo hundido por algunos seguramente. La otra opción es que fuera un muelle, entrando también la característica del Camotal de ser un constante peligro para los barcos por ser fácil encallar en el lugar. Junto a los mitos de su hundimiento como una ciudad, entraron los mitos de fantasmas que penan por el lugar, almas de aquellas personas que no lograron huir del hundimiento y aún pasando por las calles de la ciudad bajo el mar. Primero que nada, un gran saludo para el Crítico de Acero. Les recomiendo su canal para ver contenido de crítica sobre cine, animación y actualidad. Dense una pasada. Pero ahora sí, vamos al tema, y es una historia bastante conocida de Quiñones. Abelardo Quiñones es el hombre de los billetes de 10 soles, los billetes buenos, y tiene este honor por muy buenos motivos, porque su historia fue como la del Capitán América, pero peruana y sin suero. Al principio no tenía la fe de nadie por ser pobre y no muy fuerte para ser parte del ejército, pero al llegar a la escuela de aviación lo demostró ser bastante hábil como piloto y tener pasión por el Perú. El día que altos mandatarios del ejército peruano mencionaron a los héroes, hablaban de Bolognesi para los militares, de Miguel Grau para la marina, pero la Fuerza Aérea no tenía ningún héroe. Entonces Abelardo se levantaría entre todos los marinos y soldados, gritando presente. Su habilidad como piloto era altísima, aunque a veces era reñido por hacer maniobras bastante arriesgadas. El día que se graduó hizo frente a todos su mayor truco: voló un avión boca abajo a 1 metro del suelo. Al ser enviado al campo de batalla en nuestra guerra con Ecuador, solo quedaba un punto ecuatoriano por derribar, pero el fuerte Quebrada Seca era casi impenetrable, y los aviones peruanos caían cada vez más rápido por el nido de ametralladoras. Quiñones esquivó todos los disparos muy hábilmente, pero finalmente uno dañaría severamente su nave. En lugar de escapar en paracaídas, no dudó en absoluto y guió su avión directo encima del fuerte, destruyéndolo por completo, pero sacrificándose a sus 27 años para acabar la guerra. Lo logró, y fue ascendido a capitán póstumamente. Con esta acción llegarían las historias de que posiblemente estaba pasado de copas en esa pelea, lo cual causó que el ardor de la batalla lo dejara inconsciente y para cuando el avión fue dañado, caería en el fuerte de pura suerte. Claro que es una opción, aparte de su vida militar no era muy abierto a su vida privada, aunque su faceta heroica era algo que siempre se marcó cuando era alférez de la escuela de aviación. Quizás donde más creo esta teoría no sería en su sacrificio. Me atrevería a decir que es más probable que estuviera pasado de copas cuando hizo su truco el día que se graduó. Sus superiores, políticos y hasta Óscar Benavides, presidente del entonces, estaban presentes y el truco los agarró completamente de improviso. Se supone que solo era un vuelo de demostración y realizó el truco más arriesgado posible ese mismo día, poniendo en peligro a todo el mundo. Es probable que algo tuviera ese día. Matías nos toca primero la Inca Kola sabor chicha. Esta, si bien a algunos les gustaba y a otros nos parecía muy rara, los resultados fueron desfavorables y dejaron de producirla. La moradita era una mezcla extraña por todo lado y era difícil de definir. ¿Era una chicha con gas? ¿Una gaseosa sabor chicha? Era muy rara, así que espantaba mucho a los nuevos clientes, aparte que la chicha es una bebida tradicionalmente casera. Usaron la excusa de que no se compra chicha embotellada industrialmente, aunque existe la chicha Gloria en botella. No era tanto el hacer la chicha una bebida comercial, era porque el sabor de la bebida casera no es igual a la textura de la gaseosa. El fracaso vino de una mezcla que no sonaba bien y no de mala publicidad. El otro punto es sobre los programas sugerentes de la madrugada, cosa que es un hecho. A altas horas de la noche transmitir cosillas no es tan grave y te sorprendería el material tan antiguo que transmiten. Los programas más actuales son más bien en vivos con llamada ganadora, aunque, bueno, si bien las chicas pueden ir algo ligeras de ropa, no hay nada más explícito. Nuestro otro suscriptor, Matías, nos dio varios temas, pero solo emplearé 2 de ellos, los otros ya los citamos anteriormente. El Plan Verde era un operativo planificado por las Fuerzas Armadas. El primer gobierno de Alan estaba haciendo un desastre aún más grande con el tema de no pagar las deudas internacionales, y esto incitó más que nunca los movimientos como Sendero. El plan era simple: derrocar a Alan y reemplazarlo por alguien más capaz con una economía liberal.
pero luego comenzaron a tomar tintes más oscuros. Primero pensaron en gobernar ellos mismos, al más puro estilo de Pinochet. Luego consideraron en tomar los medios de comunicación para controlar el país. Finalmente agregaron un plan malthusiano con algunos tintes bastante ya saben la palabra. Lo de malthusiano quizás te suene por Thanos en Infinity War. El malthusianismo consiste en erradicar el problema de la falta de recursos y el caos social por medio de controlar la densidad de población. Esto se puede interpretar desde un simple control de natalidad, pero también tiende a desnaturalizarse y llevar a la palabra con G. Esta parte del plan buscaba deshacerse de los peruanos de bajos recursos y también de los indígenas. De todo el plan, cumplieron la mayoría de los objetivos. Hicieron que nuestra valiente prensa se convirtiera en perros del gobierno, eliminando a los pocos periodistas con principios y amenazando a los más manipulables. Fujimori abriría económicamente al Perú para solucionar el problema de la deuda externa, creando la Constitución del 93, lo cual de hecho fue una buena idea, aunque no dio los resultados esperados y sería su última buena acción antes de pasar al lado oscuro. Precisamente cuando comenzaría a hacer cosas como las más de 10.000 esterilizaciones forzadas a mujeres de los Andes, lo cual cumplía con el Plan Verde. El plan fue expuesto en la revista Oiga en 1993, pero recién sería analizado completamente con Fujimori ya capturado y siendo parte vital de su sentencia y la de los militares que llevaron el plan. No confundan, no es una acusación a todas las fuerzas armadas. El plan para derrocar a Alan no era malo y la constitución nueva sería modificada con enmiendas hasta que ya ni siquiera es la constitución de Fujimori. Pero comenzaron a agregar fines inhumanos por parte de contados militares que hoy en día están pagando sus crímenes. Por parte del imperio neo-inca, este se estableció en 1537 como el reino de Vilcabamba, y sería la última resistencia incaica después de la ejecución de Atahualpa, siendo liderada por Manco Inca. Era noble, pero no heredero al trono, así que no cuenta como inca como tal, pero tendría un hijo, al último noble, Túpac Amaru I. Teóricamente él sí podía optar como inca, pero bueno, eso no es importante. Manco Inca resistió más que nadie a los conquistadores, e incluso llegó a aprender a montar a caballo cuando capturó a algunos, pero sabía que no resistiría para siempre. Huiría de Vilcabamba hacia la selva. Esto convirtió a su hijo, Túpac Amaru, en el último inca de Vilcabamba. Dejaría descendencia, pero sería ejecutado, siendo el fin de la nobleza incaica pura. Recuerden a Túpac Amaru I, lo veremos más tarde, sobre todo a un descendiente suyo. Carlos Alcántara con Azumare nos comenta muchas cosas. Machín, su personaje de Pataclown, es un clown. Es distinto a un payaso, ellos hacen chistes y divierten a la gente con un personaje inventado. El clown es sacar de uno el personaje y hacer reír a los demás riéndote primero de ti mismo. Machín nace de ese ingenio que tiene la clásica madre peruana, inspiración de su propia madre, pero también bebe mucho del macho peruano que maltrata a su mujer, ridiculizándolo hasta su máxima expresión. Según la película y el propio stand-up de Azumare, parcialmente inspirado en su padre. Machín, como sabemos, también tiene esa mala fama de vida de bajo barrio. Prefiere ir al taco a jugar y apostar que buscar un trabajo decente, y tiene mala fama de pastelero. Incluso en el show se hacen bromas al respecto. El look de Machín con su pelo ayuda mucho a asociarlo a este mundo, y por lo que muestra y cuenta en Azumare, estaría basado en esta faceta de su propia vida, en un momento que fue el más bajo, que por suerte superaría con el personaje y su propia pasión por la actuación. Pero presuntamente, y repito, presuntamente, Cachín en realidad parecería que nunca dejó esta vida. La vida de la fama ayudó a darle dinero, y la experiencia solo lo volvió más discreto. Repito, es meramente un mito urbano. Tarrocatin, creo que así se pronuncia, nos cita la revolución del 50 en Arequipa. Arequipa es hija del Misti, y esto no solo lo aplica al territorio, sino también a la población. La revolución del 50 está dentro de esos levantamientos arequipeños que iniciaron en un punto y pasaron a ser cuestión del departamento completo. En este caso, Odría hizo un golpe de estado, tomando el poder como dictador, derrocando a José Luis Bustamante y Rivero, el cual era arequipeño. Primer strike. Luego hizo prefecto a Daniel Mesa Cuadra, el cual era totalmente sumiso a Odría y le encargó ocuparse de unos asuntos en Arequipa donde estudiantes del Colegio Independencia habían tomado el colegio por la pésima gestión del director.
La toma de la I acabó con muchos heridos, pero sin bajas, y el 13 de junio Mesa intentó negociar sin éxito, principalmente porque dijo que a pesar de que vengan a enseñarles profesores que venían tomados, que fueran maltratados, que gastaran el dinero del colegio en todo menos el colegio, y que estuviera prohibido hacer un simple club, no tenían derecho a reclamos y que mejor salgan de una vez. Segundo strike. Como es evidente, los estudiantes se negaron a negociar eso. Mesa llevó a militares armados a retirar estudiantes que peleaban con reglas y ladrillos, y el nulo cuidado a la hora de hacerlo provocó un enfrentamiento. Esto causó bajas en los menores y del trabajador Narciso Callata, que nada tenía que ver con el enfrentamiento. Tercer y último strike. La rebelión como tal fue el 14 de junio y llegó desde el colegio hasta la plaza de armas. Incluso había montados que atacaban a quien veían usando sables. La gente armó barricadas en la plaza de armas, usaban todo lo que encontraban como armas para luego emboscar a los militares y policías y quedarse con sus armas. Y cuando descubrieron dónde vivía Mesa, un ejército entero de ciudadanos fueron a destruir el lugar, obligando al prefecto a escapar en un helicóptero porque no había manera humana de sacarlo por tierra. El 15 de junio Mesa tuvo que renunciar y todo comenzó a calmarse, pero la revolución de todo Arequipa contra lo que era parte de Odría llamaría a más personas a desaprobar la dictadura, lo cual causaría indirectamente el fin de su ochenio. Lo que nos plantea Miss Medic de hecho es común y realizado incluso fuera del Perú. En estudios de medicina, al aprender de huesos y esqueleto, es complicado realizar los estudios solo leyendo, así que muchos estudiantes de medicina recurren a esqueletos de muestra para poder complementar sus estudios. Ahora es común hacer impresión 3D o comprar uno de plástico, pero antes era complicado conseguir material bueno y se optaba por comprar huesos. Hay modos discutibles para conseguirlos, pero relativamente legales, como la donación de cuerpo a universidades, pero es complicado y tardado, así que el mercado negro se encarga de satisfacer lo que la ley no permite con facilidad. La necesidad devolvió vida a algo viejo en tiempos de la brujería y aún existente en tiempos de la ciencia: los profanadores de tumbas, quienes rompen nichos para retirar huesos y venderlos a estudiantes de la universidad. Por eso ahora se acostumbra a proteger las tumbas con rejas de metal y candados. Ni siquiera el descanso eterno te libra de la delincuencia. Kururin nos dio dos teorías excelentes. UPARTS significa Out of Place Artifacts, artefactos fuera de lugar. El término se usa para los objetos que están en un lugar que no correspondería por tiempo o tecnología al lugar donde están. Cosas que no deberían estar ahí en teoría. Perú tiene muchas entradas como UPARTS, quizás de las más interesantes son las que cita Kururin. El teléfono Chimú es el más complicado de explicar. Un dispositivo primitivo de calabaza seca y cuerda rudimentaria podría ser simplemente ingenio para hacer un dispositivo de comunicación más sencillo y menos ruidoso en caso de una guerra o para uso común en Chan-Chan. El problema llega quizás de que este dispositivo esté intacto. Los Chimús no se libraron de sus conquistadores, los incas, quienes luego arrasaron la ciudadela de Chan-Chan, destrozaron su complejo sistema de cañerías y adoptaron la cultura para el imperio. Seguramente tendrían que haber conocido el invento, pero supongamos que este se salvó. Los descuidos del trono hizo que luego sean los incas los conquistados, así que es muy complicado que, aunque sobreviviera a los incas, este teléfono sobreviviera a los españoles, así que estamos frente a un milagro histórico o una falsificación. La andesita de Ica son marcadas como UPARTS que posiblemente son falsas, principalmente por las piedras estar lijadas y los dibujos estar hechos con pintura contemporánea. Los grabados no son tan complicados en algunos casos, tienen dibujos de operaciones quirúrgicas que tienen sentido. La cultura Paracas hacía trepanaciones craneanas, pero también tiene muchas que tienen dibujos de dinosaurios dibujados, así que es complicado decir que sean legítimas. Quizás haya contadas que no sean lijadas y con pinturas coherentes, pero sería buscar una aguja en un pajar, y aún así no nos asegura que sean auténticas. Yendo al segundo punto está el tema de Life, con signo de exclamación. Se fundó en 2010 y se describen a sí mismos como Life Social Network es la primera red social monetizada del mundo, donde ganarás dinero por todas las compras que tú y tus amigos realicen en nuestros negocios afiliados. Solo deberás decir soy Life y al momento de la compra y presentar tu DNI, tu contador Life
subirá Live, la red social donde ganarás dinero con tus amigos. El resto de la historia es larga, complicada y el peligro de que me caiga una denuncia por difamar de estafadores a los socios es alto. Resumámosla en que Live no era nada de lo que dijeron. No daban un céntimo por gastar. Te sumaría un contador, sí, pero para ser partícipe, no acreedor a ningún monto. Cosa que no es falsa, teniendo en cuenta que los únicos que recibieron dinero de este asunto fueron los socios de Live y los vendedores de los productos, lo cual se prueba con recibos por ello en sus declaraciones fiscales que por supuesto sabemos que están en orden. De Alligator y sus dos aportes, solo puedo emplear el de Andin porque el tema de Canal Plus TV, bueno, las pruebas en video no las encontré tampoco, y él tampoco está muy seguro del tema, así que lo dejaré como un dato suelto. El tema de Andy Zane es más interesante porque funciona como advertencia para todos y quizás un tanto para mí también. En el subtema de Ispa-chan, correspondiente a Perú, habían juntado a un grupo de personas que estaban en contra de Andy Zane, lo cual derivó en el doxeo al youtuber e incluso amenazas a su casa. Esto claro que es una lección para mí como el tipo que hace estos videos. Si publico algo en Instagram, bueno, como una pizza o una foto, lo subiré luego de volver a casa o luego de muchas horas. Entre otras precauciones claro que tendría que tomar. Pero también es una lección para todos ustedes. Sean precavidos en redes y cuiden la información que están publicando. Con esta última aportación de nuestros suscriptores, vamos directamente a nuestro último nivel y al final de este mega iceberg. Las teorías y conspiraciones más importantes de esta serie. Hablamos mucho de la izquierda y derecha en el Perú, pero la realidad es que ambos son lo mismo. Ambos quieren satisfacer necesidades personales, ninguno de los dos teme usar recursos discutibles y ambos lados tienen corruptos por doquier. Las ideologías desaparecen al ver los primeros fajos de billetes, y son más de 200 años de república los que prueban eso. Vladimiro y Abimael Guzmán comparten su origen arequipeño, y al ser las personas que más daño hicieron al Perú empleando su inteligencia, ciertamente son una de las figuras más importantes que tenemos lastimosamente asociadas a la ciudad. Ya vimos la habilidad para el mal que tenía Vladimiro, era básicamente el mejor espía del Perú y la mano ejecutora de Fujimori, pero Abimael era más bien un revolucionario. Tenía intereses políticos con Sendero, era un hombre peligroso por dos motivos. Era un extremista, pero era muy inteligente para hacerlo. Su visión política era el pensamiento Gonzalo, una doctrina que unía los conceptos comunistas de Marx, Lenin y sobre todo Mao. Consideraba que el comunismo desplazaría el capitalismo en una sociedad evolucionada. Los conceptos de Lenin justificaban un partido basado en la fuerza, y el maoísmo el inicio de una guerra popular. Y uniendo todo esto a conceptos tergiversados del marxismo, justificaban las acciones en base a lo que él ordene. La doctrina era solo lo que él ordenara. Este pensamiento justificaba destruir el capitalismo desde quienes lo practicaban hasta los medios en que se mantenían. Los usos de la fuerza en todo momento, que la justicia era todo lo que esté en contra del partido, aun si esto fuera para salvar la vida, pues la doctrina dictaba que la vida se entregaba en todo momento al partido y sin dudar. El pensamiento Gonzalo es la base de Sendero y es lo verdaderamente peligroso. Puedes acabar con las fuerzas revolucionarias, pero acabar con el pensamiento es muy complicado. Es cierto que al Abimael ser capturado, uno de los pilares más importantes se afectaron. Toda la doctrina se guiaba a lo que él decía, así que las dudas que ya no podía responder y las órdenes que ya no podía dar causaron que Sendero comenzara a desvanecerse y desaparecer. Partidarios como los camaradas Feliciano, Artemio y Regimio comenzaron a caer y a dejar a Sendero sin una guía, terminando por concentrarse todo en el Brahem, lo poco que quedó de fuerza, pero aún con el pensamiento Gonzalo vigente, naciendo el futuro de Sendero sin un líder fijo, pero con, digamos, sublíderes, como lo serían los camaradas Carlos, Williams o Basilio. El verdadero peligro de Sendero es que no son las fuerzas, es el pensamiento. ¿Cómo puedes acabar con una idea cuando incluso esta es transmitida a los niños? Cualquiera diría quién no quiere ser libre, pero la realidad es que no todos saben lo que es serlo.
El pueblo del Tahuantinsuyo, al ser conquistado, tuvo que cambiar para siempre los viejos hábitos. Ya no eran incas, ahora eran a los virreyes a quienes debían servir. No había pequeñas casas, habían haciendas y aldeas. Y tampoco existían los curacas, ahora eran caciques. Precisamente conocemos a uno, José Gabriel Condorcanqui. Vivía muy bien en una hacienda con su esposa, Micaela Bastidas, y sus hijos, dueño de gran cantidad de tierras e incluso con personas a su merced. Era descendiente del último inca de Vilcabamba, pero no conoció la cultura ancestral ni el runasimi. La lengua se dividió ahora que todos hablaban español todo el tiempo, así que solo sobrevivió lo que ahora llamaríamos quechua y algunas lenguas más. Se lo enseñaría y hablaba con sus hijos, pero lo cierto es que a estas alturas era un hombre mucho más acostumbrado a la vida del español. Incluso ya no llevaba un sombrero de plumas como correspondería a un curaca, llevaba un sombrero de ala, tal cual un cacique. El hombre no conocía otra forma de vivir. Lo eligieron precisamente como líder por ser descendiente de Túpac Amaru, y los españoles lo permitieron porque era mucho más fácil cobrar los tributos y tener controlados a los indígenas cuando pensaran que tenían un líder ahí. Recordemos que Perú especialmente era la principal zona de poder español, éramos completamente la capital del virreinato. San Martín y Bolívar llegaron y enseñaron que era la libertad, decidir por uno mismo, y eso cambió la manera de ver su vida con Condorcanqui, así que decidió dar el paso de la liberación. Es así que renació como Túpac Amaru II. Acabaría siendo ejecutado por liderar la mayor rebelión de toda la historia de la independencia, igual que Bastidas, igual que sus hijos. Pasó de ser completamente sumiso a los españoles a ser el principal líder de la independencia. Este hombre aguantó antes a 4 caballos jalando cada extremidad suya en vez de rendir el pueblo que ahora quería ser libre. Su sacrificio fue vital para lograrlo. Un hombre que antes tenía a los españoles como jefes y estaba feliz con esa vida, ahora luchaba por la libertad encima de todo, incluso por sobre esa comodidad que tenía siendo cacique. No querían ser libres porque no lo desearon por vivir acostumbrados a este modo de vida. No es que antes estuviéramos mejor, como muchos confunden esta idea. Es que tenemos que entender que nuestra libertad no fue simplemente levantarse contra España. Primero debimos superar nuestra propia visión limitada. Qué vergüenza tiene saber que Túpac Amaru no quería ser libre en un inicio. Por supuesto que habrá dudado en levantarse y perder todas esas comodidades. Esto lo hace un personaje más realista que la infantil visión de un héroe sin defectos que siempre quiso levantarse. Todo héroe tiene defectos. Uno verdadero lo supera como lo hizo él. Éramos un pueblo que no quería ser liberado, hasta que supimos que era realmente la libertad. El grupo El Comercio es una realidad. Sus intenciones, un misterio. Lo que es un hecho es que suponen un daño a la libre competencia y a la libertad de prensa en potencia, si sus intenciones son las que pensamos, claro. Primero está EPENSA, Empresa Periodística Nacional del Perú, y dueños de diarios como Correo, Ojo, El Bocón y otros. Segundo tenemos a la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. y la empresa productora peruana de información SAC. O como mejor las conoces, América Televisión y Canal N. Incluyamos al Trome, otro diario conocido del Perú, neoauto.com, la página de compraventa de autos más conocida y visitada del país, y si te preguntaste si existe un Perú.com, sí, también incluyámosla aquí. S-Jobs, Inmobiliaria El Sol del Perú, Producciones Cantabria, Radio Disney, Radio América, Imprenta Mauta, etcétera, etcétera, etcétera. Incluyamos en esto asociaciones que se tuvo con empresas como Telefónica, lo que implica más diarios, más programas de televisión y mucha más influencia en todo lo que consumes. Todo eso está a merced del Grupo El Comercio, sea por compra directa o administrativamente por la compra de acciones. No es una conspiración ni mucho menos difamación. Todas estas propiedades y muchas otras son información completamente pública y respaldada por ellos mismos. Lo que sí inspira esto es la teoría de las intenciones del grupo de hacerse con el control y el monopolio de las comunicaciones en el país. Tener la suficiente influencia para poder ser dueños de todos los medios de información y difusión conocidos y de reputación. Ser la única fuente fiable que conozcamos en televisión, radio y periódicos. Extinguir
toda competencia sin que nadie lo note para no ir contra nuestra economía social de mercado que prohíbe el monopolio. Habría un monopolio si tuvieran la propiedad total, pero ¿y si no la necesitan? ¿Para qué tener la propiedad cuando solo necesitas tener la última palabra en la mesa? Actualmente 7 de cada 10 periódicos del Perú son propiedad del grupo y tienen 2 de los canales más importantes de noticias y entretenimiento de este país. Eso es un hecho, pero si sus intenciones son las de la teoría, pronto serán dueños de la opinión pública sin siquiera notarlo. Su primera mención fue con el nacimiento de Túpac Amaru I. Su padre no era heredero directo, así que solo podía hacerlo el siguiente noble nacido y solo quedaban él y Titu Cusi, pero él también cayó. Solo quedaba él. Es entonces que oralmente se difundió una leyenda. Incarri, apresado por Españarri, fue dividido en 4 partes, su cabeza enterrada en el Cusco. Cuando sus piezas se junten, terminará el abuso y el imperio renacerá liderado por él. Un inca en tiempos de reyes tendría que igualar para superar al conquistador, así que sería un inca rey, un Incarri. Túpac Amaru I, como sabemos, fue el último noble, el último inca de Vilcabamba, quien sería ejecutado cuando fue atrapado, enterrando su cabeza en el Cusco. Se diría que entonces él volvería con un cuerpo nuevo naciendo de la tierra, pero actualmente no se sabe siquiera dónde fue enterrado. Lo que sí se sabe es que su estirpe seguiría viva, y con el tiempo, un descendiente suyo conseguiría ser cacique por tener el respeto del pueblo y ser leal a los españoles. Cuando José Gabriel Condorcanqui aprendió de la libertad, de superar sus miedos y sabiendo que arriesgaba a su esposa e hijos, tomaría el nombre de su antepasado para luchar por decidir sobre su propio destino, contra quienes antes ignoraba que lo estaban usando para aprovecharse de su pueblo, naciendo como Túpac Amaru II. Se levantaría junto a su esposa Micaela Bastidas contra los corregidores, liberaron pueblos y enseñaron que ellos podían elegir sus propios líderes, trabajar dignamente y, quizás no un imperio, pero sí formar una república. Luego de años de lucha, Túpac Amaru fue capturado, obligado a ver cómo acababan con su esposa, cómo eliminaban a sus hijos frente a ambos, y finalmente enfrentó a 4 caballos en cada extremidad que no lograron acabarlo, y en una increíble coincidencia, sería cortado en piezas y su cabeza quedaría en el Cusco. Su sacrificio sería clave para llevar el deseo de la libertad a todo el Perú, así que, teóricamente, cumplió la profecía al pie de la letra. Primeramente era descendiente del último inca de Vilcabamba, no precisamente el último inca legítimo, pero tenía sangre noble, y le correspondería el trono en todo caso, al menos por descarte. Fue dividido en 4 y su cabeza se quedó en el Cusco, y las piezas se podría decir que se juntaron porque los antiguos 4 suyos se unieron bajo sus ideales, terminando con el abuso y creando el inicio de la república. Con esto ya tenemos a nuestro Incarri, Túpac Amaru II, pero esta leyenda de hecho sigue siendo importante en nuestro país, porque ya fue invocada muchas veces a lo largo de nuestra historia. Toledo incluso fue mencionado como Incarri por la marcha de los 4 suyos. También vimos la historia de Carl Lamp, y seguramente el mito reviva una vez más. Es parte del imaginario peruano desde hace muchos años y seguramente seguirá entre nosotros por mucho más. Última teoría de todas. Ya la referenciamos cuando hablamos de los grupos secretos. Ya las citamos a lo largo de todo este iceberg, de hecho. Cuando investigué los nombres de la lista y salvando mucho las distancias, me sentí como en el cómic de la corte de los búhos de Batman. Batman vivió en Ciudad Gótica toda su vida, y aún así, descubrió que existía la corte de los búhos, una orden de familias aristócratas que controlaban la ciudad sin siquiera él notarlo. Esta historia vino a mi mente ni bien comencé a leer los mismos nombres en los lugares más influyentes. ¿Recuerdas toda la teoría del grupo El Comercio? Todo el asunto involucra a los Miro Quesada, familia que es dueño influyente en todo el grupo. A todo esto se suman los Brescia con el BBVA y Seguros Rimac, los Romero con el BCP, Igasa, Primax y Alicorp, los Rodríguez con Gloria, los Rodríguez Pastor con Interbank, Jura y Cartavio, y sumamos los Mulder con Química Suiza, Acuña con la César Vallejo, Wong por las tiendas del mismo nombre, entre otros. Los nombres que te di, así como sus propiedades, es información pública.
La mayoría son familias adineradas, todos con acciones o dominio en empresas que seguramente consumes todos los días. Y si estuviste atento con el grupo El Comercio, con el Imperio de Gloria y las teorías de sus intenciones, sabrás qué clase de cosas se pueden pensar de otras familias que no llegué a mencionar aquí por prudencia. Es aquí donde te pregunto a ti, ¿crees que tener familias tan contadas con tanto poder signifique algo? Como decía Mr. Maker, mi trabajo aquí ha terminado, pero el suyo acaba de empezar. Si alguna de las teorías les ha interesado o desean reutilizar algún tema en algún video aparte, tienen total libertad de ello, no hay ningún problema. Lo que sí, voy a recopilar todos estos videos en uno solo para tenerlos, bueno, en un video bastante más largo y que recopile todo este esfuerzo. Y bueno, también para publicarlo en 28 de julio de ser posible, porque ese pollo a la brasa no se compra solo. Y aparte, no quiero que YouTube me vuelva a hacer esto de eliminarme el video de la nada, así que lo voy a tener protegido en un drive, de ser posible lo voy a tener en una copia física y lo voy a publicar de nuevo si es que me lo vuelven a eliminar. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este, y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas apoyarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin o invitarme un cafecito en Coffee si deseas, aunque con compartir este video me estás ayudando muchísimo. Nos vemos en la siguiente. Corte.